Buenas tardes a todos, a todas. Eh, Empezamos esta reunión dándoles la bienvenida. Gracias por sumarse. Eh, Esta es una propuesta que coordina Fernando Luna, que en unos minutos va a estar iniciando su masterclass. Y además vamos a aprovechar para dar dar toda la información que tiene que ver con la diplomatura en nutrición y deporte. Simplemente para dar un contexto institucional, esta propuesta se enmarca en un proyecto en el que estamos comprometidos de crear una universidad enfocada en el deporte, que pueda abarcar el deporte desde distintas dimensiones, desde la gestión de deporte, el entrenamiento deportivo, las ciencias aplicadas al deporte. Es una iniciativa del Club Estudiantes de La Plata, pero aquellos que no sean de estudiantes, que deben ser muchísimos, no se inquieten porque la idea no es crear una universidad de estudiantes de La Plata, sino precisamente una universidad del deporte. Eh, en ese camino en el que estamos, hemos desarrollado un proyecto académico e institucional, pero mientras avanza la gestión para convertirnos efectivamente en una universidad, hemos puesto en marcha una serie de propuestas formativas que anticipan un poco qué es lo que queremos, en qué queremos convertirnos. En esta ocasión es la previa de una diplomatura en nutrición y deporte que coordina Fernando Luna junto con un grupo de docentes. Y como ustedes no vinieron a escucharme a mí hablar de cuestiones institucionales, sino a Fernando para hablar de nutrición, deporte, colágeno, etcétera, le doy la palabra a Fernando Luna. Sean todos y todas muy bienvenidos y esperemos que disfruten esta reunión. Bueno, gracias Patricio. Buenas tardes, buenas noches casi ya a todos y a todas. Gracias. Estaba viendo ahí mientras Patricio iba comentando, había gente de todos lados, de Posadas, de Mendoza, bueno, gente cerca de La Plata, capital, pero está buenísimo este tipo de intercambios bien federales, así que gracias por estar. Bueno, como ya sabrán, esta charla nos vamos a dedicar a hablar de colágeno, así que yo voy a ir compartiendo. Em, Dígame ahí si se ve mi pantalla, si me quedo tranquilo. Sí, perfecto. Bien, bárbaro. Bueno, la idea de esta charla es hablarle de suplementación con colágeno, más aplicada al contexto deportivo, pero esto va un poquito más allá. Vamos a hablar de otras cositas y vamos a ir de algunas generalidades, si se quiere, entender un poco qué rol tiene el colágeno como proteína en nuestro metabolismo para después sí analizar los estudios, que es ahí en definitiva donde vamos a definir si realmente sirve, para qué sirve o no la suplementación con colágeno, que es algo que está súper, súper de moda en la actualidad. Así que creo que es información valiosa, ¿bien? Porque hay mucha gente suplementándose, no se sabe para qué, no saben si están usando la dosis correcta, no saben si en definitiva si eso va a servir o no, o creen que sí, quizás no. Entonces es un poco la idea explorar todas esas cuestiones. Y como les decía, vamos a ir de generalidades, entender primero qué es el colágeno, qué rol tiene en nuestro organismo, cómo es un poco su metabolismo, cómo interactúa con el ejercicio, que es algo importante, para luego sí pasar a realizar estudios, ¿bien? Evidencia. Entonces, primero saber algunas cositas sobre el colágeno. El colágeno es la principal proteína del tejido conectivo. Nosotros tenemos tejido conectivo por todos lados, ¿bien? En la piel, en los órganos, en el hueso, en los ligamentos, en los tendones, hay tejido conectivo. Es un tejido que da soporte, pero también cumple muchas otras funciones, que tiene una alta tasa de recambio. Uno a veces piensa en el tejido conectivo como un tejido medio inerte, pero tiene una tasa de recambio similar a la del músculo, entonces está continuamente eliminando, ¿bien? Células, tejido viejo para generar nuevo tejido conectivo. Y dentro de ese tejido conectivo tenemos distintas eh, cosas, ¿no? Células, tenemos un gel viscoso que se llama sustancia fundamental
y proteínas fibrilares, que son estas que vemos acá en la imagen esa, dentro de las cuales la más importante, la más abundante es el colágeno. ¿M? Entonces, teniendo en cuenta que el tejido conectivo está en todo nuestro cuerpo y sabiendo que el colágeno es la proteína más abundante dentro del tejido conectivo, eso nos ayuda a entender por qué el colágeno es la proteína más abundante de nuestro cuerpo. Entre un cuarto y un tercio de todas las proteínas de nuestro organismo son colágeno. ¿Bien? Ahora bien, cuando ponemos esa proteína bajo la lupa, vamos a encontrar que es una proteína de pobre valor biológico. Tiene poco, sobre todo, aminoácido esencial. ¿Bien? Pero que no solo vamos a poder incorporar a través de un suplemento o de alimentos ricos en colágeno, como puede ser, no sé, un caldo de hueso, una gelatina, sino que también lo podemos incorporar exógenamente a través de suplementos, el famoso colágeno hidrolizado. Bien, hay que tener en cuenta que esas fuentes exógenas son exclusivamente de origen animal, es decir, no existe el colágeno exógeno vegano, por ejemplo. Bien, todas las fuentes, sean suplementos, sean alimentos, son de origen animal. Entonces, acá les voy a contar un poquito cómo se obtiene ese colágeno. Por lo general, las fuentes que utiliza la industria para extraer colágeno son la piel y los huesos, principalmente de especies bovinas y porcinas, y en menor medida de otras especies, como pueden ser pescados, aves, ¿bien? Piel, huesos, y en los pescados también se puede extraer de las escamas, ¿bien? Eso por distintos procesos que no vienen al caso, porque estaríamos hablando toda la clase de eso, o toda la presentación de eso, se obtiene una primer forma de colágeno, que es el colágeno nativo, que conserva la estructura original del colágeno. El colágeno tiene la estructura que vemos acá, es una triple hélice de cadenas de péptidos, ¿bien? En forma helicoidal, ¿bien? Ese es el colágeno, por ejemplo, que está en el hueso de un animal, ¿no? O que está también en nuestros tejidos, ¿no? Con esa forma. Si ese colágeno, una vez extraído de un tejido industrialmente, se expone a temperatura, ¿m? Se calienta, se rompe esa triple hélice, se desnaturaliza, y lo que vamos a obtener ahí son, en vez de una triple hélice de cadenas peptídicas, vamos a obtener cadenas peptídicas individuales. Eso es lo que conocemos como gelatina. ¿Bien? Y si a esa gelatina le aplicamos procesos enzimáticos específicos, esto obviamente se hace a nivel industrial, vamos a ir recortando esas cadenas de péptidos y vamos a obtener cadenas peptídicas chiquitas y aminoácidos libres, ¿bien? Y eso es lo que conocemos como colágeno hidrolizado, ¿bien? Es decir, si vamos de la izquierda hacia la derecha, lo que vamos a ir teniendo es una proteína cada vez más hidrolizada, ¿m? Pero en cualquiera de sus formas va a ser rica en tres aminoácidos, que son glicina, prolina e hidroxiprolina, ¿bien? Lo que cambia es el grado de hidrólisis. En el colágeno hidrolizado vamos a tener ya la proteína súper hidrolizada, péptidos o cadenas peptídicas chiquititas, cortitas y aminoácidos libres. Bien, es simplemente eso. Y eso quizás no está del todo confirmado, hay contradicción en los estudios. Podría asociarse a una mejor digestibilidad, pero no es consistente ese statement, ese postulado. Bien. Y fíjense la calidad biológica. Esto se llama PDCA, que es una manera de medir la calidad de una proteína. Si está cerca de uno es muy bueno, como por ejemplo el huevo, la carne, la leche, la soja. Bien. Fíjense el colágeno, es cero. ¿Mm? Es una proteína de muy mala calidad. ¿Por qué? Porque si vemos los aminoácidos esenciales, esto sería proteína de suero, que es una proteína Gold estándar, proteína de soja, que es una muy buena proteína vegetal. Fíjense que, por ejemplo, triptofano, el colágeno no tiene nada. ¿Bien? En metionina tiene casi nada. Y en leucina, que a nivel anabólico en el músculo nos interesa mucho, tiene niveles mucho más bajos que la proteína de soja y que whey protein. Entonces, es de esperar que el efecto en la síntesis de proteína en el músculo, en la miofibrilla, en comparación a otras proteínas con un mejor perfil, sea menor. Bien, nosotros sabemos que para que una proteína dispare una respuesta anabólica significativa en el músculo, tiene que tener buena digestibilidad. Ahí el colágeno hidrolizado andaría muy bien. Por lo que vimos, es una proteína hidrolizada, lo dice el nombre, y eso hace que se digiera mucho más fácil, pero que es carente de aminoácidos esenciales, que es otra condición para que una proteína dispare procesos anabólicos significativos, y tiene niveles muy bajitos de leucina. La leucina es como un aminoácido que inicia en el músculo la síntesis de proteínas, es como un cebador metabólico. Bien, entonces
Estas condiciones, ¿bien? Que no cumple el colágeno, explican resultados como estos. Nosotros cuando vemos estudios donde se explora el efecto en la síntesis de proteína en el músculo, tras la administración en este caso de whey protein o colágeno, vemos que las personas que reciben whey protein levantan la síntesis de proteínas. Bien, por eso ese asterisco ahí quiere decir que hay una diferencia significativa postparandial después que se administró. En comparación a los que recibieron colágeno, que no pasó nada. Bien. Esto estamos hablando de síntesis de proteína en el músculo. Bien. Y lo mismo acá, fíjense que se comparan tres proteínas: colágeno contra whey protein y proteína pea protein sería proteína de arveja. Bien. De nuevo, las únicas dos que levantaron la síntesis de proteína en el músculo son el whey protein y la proteína arveja. El colágeno no pasó nada. Bien. ¿Por qué? Bueno, esto se explica por lo que habíamos anteriormente. Es una proteína pobre en leucina y pobre en aminoácidos esenciales. Es bastante esperable que pase esto. ¿M? Ahora bien, si el colágeno no sirve para estimular la síntesis de proteína en el músculo, ¿para qué sirve? Bueno, para entender las hipótesis que se plantean, sobre todo en el contexto del deporte, de por qué el colágeno podría otorgar algunos beneficios, tenemos que explorar un poquito más en profundidad el tejido conectivo. ¿Bien? Tejido conectivo, ahí un poquito les adelanté, es un tejido que está virtualmente en todo nuestro organismo, pero hay otros tejidos ricos en tejido conectivo. Por ejemplo, los tendones, los ligamentos, el hueso e incluso el músculo está rodeado por distintas capas de tejido conectivo. Los que estudiaron alguna carrera vinculada a la ciencia de la salud seguramente recuerdan epimicio, endomicio, perimicio. Esas son distintas capas de tejido conectivo que rodean al músculo. El tejido conectivo está formado por células, ¿bien? Esperen, que no sé por qué no me pasa. Ahí va. Distintas células que van a variar, hay distintos tipos de tejido conectivo, no vamos a estar analizando eso en profundidad, pero puede haber un poquito de adipocitos, macrófagos, células mesenquimales, y acá es donde quiero que se acuerden de esta palabra, están los fibroblastos, que son células que se van a encontrar solo en el tejido conectivo y que son las encargadas de sintetizar las proteínas que forman parte del tejido conectivo. Por eso son súper importantes. Dentro de esas proteínas, la más abundante, dijimos hoy, es el colágeno. ¿Bien? Hay otro tipo de proteínas, sí, como por ejemplo la elastina. Todo lo que está por afuera de la célula no solamente es proteína, ¿bien? Sino que está representado por un gel viscoso que se llama sustancia fundamental. Eso en su conjunto, todo lo extracelular, se llama matriz extracelular. La sustancia fundamental y las proteínas que están en el tejido conectivo por afuera de las células. ¿Bien? Ahora bien, acá viene lo más importante y cómo podemos empezar a pensar en cómo el colágeno puede otorgar algún beneficio en el contexto deportivo. Esto sería un fibroblasto, es decir, de esta línea para abajo sería el interior de la célula, ¿bien? Esto sería la membrana plasmática y por afuera, como dijimos, está la matriz extracelular, ¿bien? Sustancia fundamental es el gel viscoso y las proteínas fibrilares dentro de las cuales el colágeno, dijimos, era la más abundante. Cuando nosotros nos exponemos a una carga mecánica, como el señor acá que está haciendo una sentadilla, ¿bien? El colágeno que envuelve al músculo, el colágeno de los tendones, el colágeno del hueso, el colágeno de los ligamentos, ¿bien? Que forma parte de esa matriz extracelular, se deforma por la carga mecánica. Si el cambio estructural en esa matriz extracelular, formada principalmente por colágeno, es muy grande, es registrado por una proteína que está en la membrana de los fibroblastos, que se llama integrina, es un mecanorreceptor. Y lo que hace la integrina es registrar ese cambio estructural en la matriz extracelular y disparar una respuesta hacia el interior del fibroblasto que va a estar vinculada a la síntesis de proteína en esa célula. Proteínas que van a formar parte después de la matriz extracelular. Entonces, si dijimos que la principal proteína era el colágeno, esta respuesta va a tener que ver justamente con la síntesis endógena de colágeno. Ese colágeno se sintetiza primero como procolágeno, se incluye en unas vesículas de transporte, como vemos acá, y van hacia la membrana plasmática para liberar ese procolágeno, que sería un colágeno inmaduro, que luego se transforma en tropocolágeno, y luego en colágeno, y ahí ese colágeno pasa a formar parte de esa matriz extracelular. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto en un primer lugar? Que el ejercicio estimula la síntesis de colágeno. Entonces, si querés más colágeno, entrená, como primer mensaje. Y después, lo que sabemos es que los niveles de glicina y prolina, cuando nosotros entrenamos,
en el post-entrenamiento sobre todo suelen bajar. Entonces, quizás si yo le doy estos aminoácidos, que son los aminoácidos de el colágeno, en un suplemento de colágeno hidrolizado, pueda apoyar este proceso. ¿Bien? Que es una de las hipótesis que yo les pongo acá, uno de los mecanismos a partir de los cuales el colágeno hidrolizado podría apoyar este sistema. Pero además se propone que más allá de que el colágeno hidrolizado le dé al fibroblasto los ladrillitos para sintetizar el colágeno endógeno, estos aminoácidos podrían oficiar de moléculas de señalización, de moléculas que estimulan, ¿bien? Directamente la mayor actividad del fibroblasto, ¿bien? Entonces, en definitiva, lo que se propone es que el colágeno hidrolizado podría estimular al fibroblasto por dos caminos. Primero, dándole los ladrillitos para armar al colágeno endógeno. Y por otro lado, esos aminoácidos que forman parte del colágeno hidrolizado, auspiciar, como les decía hoy, de moléculas de señalización que activen en mayor medida estos fibroblastos. Eso aumentaría la síntesis de colágeno endógeno y eso podría otorgar beneficios a los tejidos ricos en colágeno o tejido conectivo, como el hueso, los ligamentos, los tendones. Y en definitiva, eso traducirse en mejoras de interés para el rendimiento deportivo. Mejoras morfológicas, mecánicas, eso podría traducirse en menor incidencia de lesiones, mejor recuperación, mejor transmisión de fuerza, entre otros beneficios. Bien. Este es el protocolo que se propone actualmente, 40 a 60 minutos antes del entrenamiento, de 15 a 20 gramos de colágeno hidrolizado. Mucho colágeno hidrolizado viene con vitamina C, porque el ácido ascórbico, la vitamina C, es un cofactor en la síntesis de colágeno endógeno, pero no se ha probado que agregar vitamina C tenga algún efecto. Bien. Ahora bien, más allá de esto y del protocolo, todo esto que les conté no deja de estar en el terreno de la hipótesis, ¿bien? Son mecanismos de plausibilidad biológica. Que yo pueda explicarle eso con lujo de detalle no quiere decir que necesariamente el colágeno sirva para todo lo que les dije. Hay que poner a prueba esas hipótesis y para eso obviamente están los estudios, ¿bien? Entonces, ahora, una vez que desarrollamos toda esa parte teórica, todos esos mecanismos de plausibilidad, vamos a pasar a ver si la evidencia refuta o confirma esos mecanismos de plausibilidad biológica, esas hipótesis. Y bueno, hay distintos niveles de estudios, de evidencia. Los niveles más bajos son los estudios in vitro, que son estudios en cultivos celulares. En este caso, hay evidencia que indica que en cultivos de células de la piel humana, agregar colágeno incrementa la síntesis de colágeno tipo 1 en los fibroblastos de esas células. ¿Bien? Ahora bien, ¿yo puedo aseverar a partir de esto que esto también va a pasar en un organismo completo? No. No sería para nada adecuado hacer una recomendación clínica de algo que observé solo en un cultivo celular. ¿Bien? ¿Esto para qué me sirve? Para seguir entendiendo cómo funcionan estos mecanismos. ¿Bien? Y para después probar eso en estudios clínicos que serían estudios con seres humanos. ¿Qué dice la evidencia preclínica con animales? Bueno, también, si uno analiza los estudios disponibles, va a encontrar que en algunos estudios, por ejemplo, los ratones que recibieron colágeno hidrolizado mejoraban la función articular, aceleraban la reparación de tendones, en modelos de artritis el colágeno disminuía la pérdida de cartílago y también el colágeno ayudaba a la cicatrización de las heridas. ¿Bien? Ahora bien, hay cuestiones criticables en estos estudios, ¿bien? Los efectos por lo general se suelen observar solo en modelos patológicos. Las dosis que se usan de colágeno son muy altas, son de 10 de 2, perdón, a 10 gramos por kilo por día en ratones. Eso si hacemos escalamiento alostérico para obtener el equivalente para un ser humano serían 113 gramos de colágeno por día, es un montón, ¿bien? Y muchos de estos estudios no utilizan controles isoaminoácidicos. Y esto es un tema muy importante que después vamos a ver también pasa en los estudios con seres humanos. Si yo tengo dos grupos de ratones, ¿no? Y a un grupo le doy 20 gramos de colágeno, por decirle un número. Y al otro grupo le doy 20 gramos de un placebo que no tiene nada, una maltodextrina, por ejemplo, un carbohidrato. Yo si observo un efecto beneficioso, no sé si es porque le subí la ingesta proteica, porque el colágeno no deja de ser una proteína, ¿bien? Es decir, están consumiendo más proteína, o por el efecto propio del colágeno. ¿Se entiende? Entonces lo ideal siempre es comparar el colágeno contra otra proteína. Si no, no sabes si el efecto es por aumentar la ingesta proteica o por el efecto propio del colágeno hidrolizado.
Bien. Pero además de eso, y al igual que lo que pasa con los cultivos celulares, yo no puedo hacer una recomendación de una intervención por algo que observé en un estudio con animales. Eso se llama extrapolación inapropiada de estudios preclínicos. Bien, si ustedes leen una guía de práctica clínica con recomendaciones de medicamentos, de suplementos, de intervenciones nutricionales, la evidencia en la cual se basan esas recomendaciones nunca son de estudios con animales. Es por lo general de estudios de alta calidad hechos con seres humanos. Entonces, ojo, porque esto se ve mucho en las redes. Este estudio que está acá. En este estudio mostraron que suplementar con colágeno aumentaba la densidad mineral ósea. ¿En quién? En ratones. Entonces, si vos no sabes esto, viene cualquier chantapufle de estos que hay en la red y te dice, toma colágeno que vas a tener huesos más fuertes. ¿Por qué? Porque lo observaron en este estudio. Y vos después lees el estudio y es con ratones. Esto me permite aseverar que esto necesariamente va a pasar también en el ser humano. No, hay que hacer los estudios con seres humanos. Bien. Y los estudios con seres humanos tienen esta estructura. Ya estamos hablando de estudios mucho más complejos, donde acá sí vamos en definitiva a confirmar o refutar estas hipótesis. Y quiero explicarles dos o tres cositas de cómo se hace un ensayo clínico aleatorizado para que se entienda después los distintos tipos de estudios que hay sobre colágeno. Por lo general, en un estudio, en un ECA, esto es ensayo clínico aleatorizado, vos tenés una muestra de voluntarios, ¿bien? Con ciertas características, ¿bien? Ahí definís criterios de inclusión, exclusión y obtenés tu grupo de personas que van a participar del estudio. Haces una evaluación del desenlace que a vos te interesa estudiar. Supónganse que nosotros queremos ver si el colágeno mejora la fuerza. Entonces, vos tenés tus sujetos que van a participar del estudio, le medís la fuerza con un dinamómetro, por decirles algo. Después de eso, haces una aleatorización, ¿bien? Es decir, vas asignando al azar las dos intervenciones. A una persona le puede tocar colágeno o le puede tocar placebo. Eso se va asignando aleatoriamente. Y formás los dos grupos. Definís un tiempo que dure el estudio, supóngase, no sé, 3 meses, y al final de los 3 meses volvés a medir la fuerza, que habíamos dicho era el desenlace de interés. Si vos ves que hay diferencias significativas entre los grupos, es decir, por ejemplo, que el grupo que siguió la suplementación con colágeno aumentó mucho más la fuerza, por el diseño de este tipo de estudios vos podés aseverar que esa ganancia de fuerza fue debida a la administración de colágeno. Bien, si no ves diferencia, quiere decir que el colágeno no es mejor que el placebo en el efecto que tiene sobre la fuerza. Este es un ejemplo que les pongo yo para que se entienda cómo funcionan estos estudios. Ahora bien, dentro de lo que son los estudios con humanos sobre colágeno hay dos grandes grupos de estudios. Estudios agudos, bien, donde por lo general se va a ver inmediatamente después de la administración de colágeno qué pasa en el fibroblasto. Bien, se hacen biopsias, por ejemplo, y se analizan si esos fibroblastos sintetizaron más o menos proteínas de tejido conectivo, es decir, colágeno endógeno sobre todo. Y estudios más a largo plazo, que duran semanas, meses, donde vamos a ver más cambios funcionales, es decir, si el colágeno influyó en la ganancia de fuerza, en la prevención de lesiones, en la recuperación, en cambios morfológicos significativos en tendones, en ligamentos. Bien, entonces tenemos dos grupos de estudios. Esto es importante porque vamos a evaluarlos por separados. Bien, vamos a hablar primero de los ensayos clínicos agudos, es decir, como les decía anteriormente, estudios que evalúan qué pasa inmediatamente después de administrar colágeno. Este tipo de estudio está liderado actualmente por un grupo liderado por Luc Van Loon, que quizás si hay estudiantes de nutrición o gente que se dedica a la nutrición deportiva lo conoce porque es una de las personas que más sabe de proteínas en el mundo, quizás con Stuart Phillips, ¿no? Y usan técnicas muy complejas. Básicamente lo que hacen es administrar suplemento de colágeno con aminoácidos marcados. La persona lo toman, a veces hacen un protocolo de ejercicio, a veces no, y después le hacen una biopsia, y en esa biopsia analizan si el tejido conectivo, ¿bien? Que está circunscripto a la fibra muscular, utilizó esos aminoácidos marcados para sintetizar proteínas de tejido conectivo, colágeno. Bien, son estudios súper caros, súper complejos, pero pueden medir con mucha precisión el efecto de, en este caso, el colágeno hidrolizado, el suplemento, sobre la síntesis de tejido conectivo endógeno. En este estudio, por ejemplo, tomaron un grupo de sujetos jóvenes, bien, a un grupo le dieron 15 gramos de colágeno, a otro 15 gramos de placebo, bien, nada. Y
siguieron un mismo protocolo de ejercicio. Después del protocolo de ejercicio, le hacen la biopsia para ver qué pasaba en la miofibrilla, esto es en el músculo, y en el tejido conectivo, tanto en el grupo placebo como en el grupo que recibió el colágeno. En lo que respecta a la miofibrilla, ya vimos muchos estudios que mostraron esto que vemos acá, bien, que el colágeno no tiene efecto alguno en la síntesis de proteína en el músculo, bien. Y acá pasa lo mismo. Esta NS quiere decir no hay diferencia significativa contra placebo. ¿Qué pasó en las proteínas de tejido conectivo? Lo mismo, bien. El colágeno no incrementó, más allá de todas las hipótesis esas que vemos hoy, la síntesis de proteínas en el tejido conectivo. Fíjense que tienen la NS de nuevo acá. Bien. ¿Se replicó este hallazgo en otros estudios? Sí. Este es un estudio posterior, en este caso con atletas, que hicieron un protocolo de ejercicio y luego del ejercicio recibieron o whey protein, o colágeno, o un placebo. Bien. Y midieron síntesis de proteínas de tejido conectivo muscular. ¿Qué pasó? Los tres grupos levantaron la síntesis de tejido conectivo luego del ejercicio por el efecto del ejercicio, pero no hubo diferencia entre los grupos. Si el colágeno hubiese ofrecido un efecto adicional en la síntesis de proteína de tejido conectivo al que genera el ejercicio, hubiéramos tenido que ver todos estos puntitos grises, que es el grupo colágeno, mucho más arriba. ¿Se entiende? Y este es el último estudio que se publicó de este grupo, que es del año pasado, un estudio muy interesante. 45 hombres y mujeres, tres grupos. Un grupo recibió 30 gramos de colágeno hidrolizado, otro grupo placebo y otro grupo recibió 30 gramos de aminoácidos libres, es decir, el colágeno totalmente hidrolizado, porque como decíamos hoy, se hipotetiza que los aminoácidos libres podrían funcionar como moléculas de señalización. Y midieron, tanto en condición de reposo como post ejercicio, síntesis de proteína en el músculo, síntesis de proteína en el tejido conectivo y síntesis de proteína en la piel. Bien, tomaron muestras de piel de glúteo y vieron ahí si el colágeno surtía algún efecto. Bien, todo con la técnica que le dije hoy. Aminoácidos marcados, se hacen biopsia después y se mide qué participación tuvieron esos aminoácidos en la síntesis. Esto es, de nuevo, proteína en el músculo, lo mismo que vimos hoy. Fíjense, placebo, esto es colágeno y estos son aminoácidos de colágeno. Todo igual, en reposo, post ejercicio levanta los tres grupos por el efecto del ejercicio, pero no se sacan diferencias. Bien. Y esto es tejido conectivo. Lo mismo que vemos a la izquierda. Condición basal, no se sacan diferencias. Post ejercicio levantan los tres grupos por el efecto del ejercicio sobre la síntesis de proteínas en el fibroblasto, pero no se sacan diferencias entre los grupos. De nuevo, si el colágeno tuviera algún efecto adicional al que genera el ejercicio, estas barritas, que son los dos grupos que recibieron colágeno hidrolizado y los aminoácidos de colágeno, tendrían que estar más arriba. No pasó. ¿Y qué pasó con la piel? Lo mismo. Fíjense, esto se llama ANOVA, que es una prueba para ver si hay diferencias entre más de dos grupos. Tiene que dar menos de 0,05 esto. Fíjense que la P ahí es de 0,52. O sea, eso lo que te está diciendo es que no hubo diferencia entre los tres grupos. Bien. Entonces, con consistencia, los estudios agudos muestran que la suplementación con colágeno hidrolizado no incrementa la síntesis de tejido conectivo. Bien. ¿Es necesaria más investigación? Sí, pero al momento toda la investigación que tenemos sobre los efectos colágenos agudos muestran una y otra vez que no levanta la síntesis de tejido conectivo. Ahora bien, estos estudios se pueden criticar porque son estudios agudos, no te están diciendo qué pasa a mediano o largo plazo. Bien, este tipo de RCT sería la sigla en inglés de ensayo clínico aleatorizado. Refleja síntesis inmediata, no remodelado tisular prolongado. Quizás, si vos te suplementás con colágeno, vas a tener resultados más a mediano o largo plazo y este tipo de estudio no te lo va a permitir mostrar, ¿no? Un efecto funcional puede no reflejarse en un incremento agudo de la síntesis de proteína de tejido conectivo. Es decir, por más que no levante luego de administrar de manera aguda, ¿no?, la síntesis de tejido conectivo post administración de colágeno, quizás eso no tenga nada que ver con lo que pase a mediano o largo plazo. Bien. Además de eso, el colágeno hidrolizado podría inducir la expresión de genes de colágeno en los fibroblastos con este efecto de molécula de señalización, pero este efecto podría ser más lento y no podría ser captado por estos estudios agudos. ¿Bien? Entonces, bueno, acá es donde entran en juego los otros estudios, que serían los estudios funcionales, que sí me permitirían ver efectos más a mediano o largo plazo. ¿Bien? Entonces vamos a analizar esos.
Y si buscan, van a encontrar algún estudio funcional con algún efecto a favor de colágeno, como este que les muestro en pantalla. Bien, en este caso se tomó un grupo de deportistas, le dieron una semana colágeno y después le inducieron daño muscular por una ejercitación con drop jumps. Y vieron que los que habían tomado colágeno tenían menor score en DOMS. DOMS es una escala que se usa para el dolor muscular de aparición tardía. Esto en inglés quiere decir Delayed Onset Muscle Soreness. Fíjense, las barritas en blanco son los que no recibieron colágeno, están más arriba. Bien, quiere decir que refirieron mayor dolor post ejercicio, sobre todo a las 24 y 48 horas después de este test de ejercicios para inducir daño muscular. Y además se observó que los niveles de creatinquinasa, que es un marcador de daño muscular, fueron menores en el grupo colágeno, que son las barritas negras. Bien, ahora bien, si uno desglosa este estudio, tiene sesgo de patrocinio, porque está patrocinado, financiado por la empresa Gelita, que es la empresa más grande de colágeno en el mundo. No se cotejó contra un control isominocídico, genera el problema que les mencionaba hoy con las ratitas. Y además, esto que les muestro acá, el DOMS, es una variable subjetiva. Eso genera un sesgo en este tipo de estudios que se llama sesgo de reporte subjetivo. ¿Por qué? Porque las personas pueden estar influenciadas por estar participando en un estudio eh, y no pueden responder de una manera, entre comillas, realista. Bien, esto muchas veces se puede compensar con un N muy grande, con un estudio con muchos participantes, pero no fue el caso. ¿Bien? Entonces, sí, hay resultados a favor de colágeno en estudios como este, pero tiene un montón de cuestiones, ¿bien? De sesgos que hace que estos resultados tengan que ser tomados con mucha cautela. ¿Bien? Y además de esto, que es un estudio aislado, ¿bien? No quiere, no representa el cuerpo de evidencia sobre un tema. Lo que podemos hacer para eso es ver si existen revisiones sistemáticas con metaanálisis, que esto sí, lo que te permite es condensar los estudios disponibles sobre un tema, en este caso estudios funcionales, para ver qué nos indica la síntesis de esa evidencia. Bien, ese es el gran valor que tienen las revisiones sistemáticas con metaanálisis, por eso se consideran el mejor tipo de estudio disponible. ¿M? Y por suerte, no hace tanto se publicó en el año 2024 una revisión sistemática con metaanálisis que explora los efectos de la suplementación con colágeno en distintas variables funcionales, como por ejemplo la fuerza, el remodelado músculo-tendinoso, la recuperación y la composición corporal. ¿Qué arrojaron los estudios? Bueno, en alguna variable se encontró un efecto a favor del colágeno, como por ejemplo en la morfología del tendón. Acá hay un efecto a favor. Esto se llama forest plot, que es la manera de ver los resultados de este tipo de estudio. Pero miren esto. Los metaanálisis, los estudios que forman parte de un metaanálisis se valoran con una herramienta que se llama GRADE. ¿Bien? Tiene cuatro niveles: very low, low, moderate o high. En este caso, si es very low, lo que te quiere decir que los estudios que formaron parte de este análisis, que son estos que están acá, son uno, 2, 3, 4, 5 estudios, son de muy mala calidad. ¿Bien? Son poco confiables. ¿Mm? ¿Por qué? Porque tienen una heterogeneidad alta, eso se mide con un indicador que se llama I cuadrado. Imprecisión, eso se ve ya acá, es cuando el diamante se está como alargadito, te está indicando mucha imprecisión. Sesgo de publicación, esto lo que quiere decir que muy posiblemente en este análisis se omitieron estudios con efectos en contra o neutros en relación al efecto del colágeno, y todos los estudios están financiados por la industria, es decir, que hay sesgo de patrocinio. Bien, más allá de esto que ya te haría desconfiar de este tipo de resultados. En definitiva, el efecto en la morfología del tendón, desde el punto de vista de la relevancia clínica, fue muy pequeño. ¿Bien? A eso sumarle todos los problemas metodológicos. Después, en propiedad mecánica del tendón no se observó efecto a favor del colágeno, el efecto fue neutro, lo mismo en la recuperación de la fuerza post ejercicio, el dolor muscular post ejercicio, acá no hubo diferencia contra placebo, y en fuerza se observó un pequeño efecto, de nuevo, clínicamente poco relevante, pero amén de eso, de nuevo con un montón de problemas cuando lo pasamos por Gray, ¿bien? En este caso, mucha evidencia indirecta, mucha imprecisión y mucho, de nuevo, sesgo de patrocinio, ¿bien? Mucho estudio financiado por la industria. Fíjense los estudios que formaron parte de este metaanálisis, todos, cuando pasan por Gray, tienen problemas metodológicos, ¿bien? No son confiables. ¿Por qué? Bueno, por varias cosas.
muchas de las cuales les contaba recién. Pero en definitiva, lo que arrojó este metaanálisis que evaluaron 13 desenlaces, ¿bien? Solo en dos el colágeno salió favorecido, es decir, el colágeno mostró algún beneficio, que son esos dos que le mostré, donde los estudios tenían un montón de problemas metodológicos, ¿bien? Más allá de eso, de esos dos, solamente estudio a favor, la magnitud del efecto desde el punto de vista clínico fue muy pequeña, no fue relevante. Ningún estudio tenía controles isoaminoácidicos, entonces hubo estudios que suplementaban con hasta 30 gramos de colágeno. Yo no sé si el beneficio fue en definitiva por el colágeno en sí o porque le subiste 30 gramos al aporte proteico de la dieta de ese voluntario. ¿Se entiende? Alta heterogeneidad e imprecisión, como decíamos hoy, mucho sesgo de publicación, es decir, mucha omisión de estudios con efecto negativo o neutro en relación al efecto del colágeno. Y lo más importante, lo que destaco es que gran parte de estos estudios estaban financiados por la industria y eso mete un sesgo muy importante que es el sesgo de patrocinio. ¿Bien? Otro de las variables donde se vio un efecto positivo fue en la ganancia de masa libre de grasa, lo cual me llamó la atención. Y cuando, estos son los estudios que entraron en el análisis, ¿no? Y cuando vi estos apellidos de acá, me llamó la atención porque me acordé que este grupo había publicado algo raro hace un tiempo, ¿bien? Justo uno de estos estudios entregó un resultado positivo a favor del colágeno y eso influye en el estimador final que sería el resultado del metaanálisis a favor del colágeno. Es un grupo con antecedentes sospechosos y les voy a mostrar por qué. Y eso me lleva a dudar más de este resultado. Este estudio fue publicado por el mismo grupo que les mencionaba recién, fíjense el apellido que les marqué ahí, liderado por, es un grupo austríaco, Denis Sieblik, si es que lo pronuncio bien. Entonces publicó en una revista de alto impacto, que es el British Journal of Nutrition, donde 53 sujetos, adultos mayores, una media de la edad, un promedio de 72 años, por 3 meses siguieron un protocolo de entrenamiento de la fuerza que era 3 veces por semana y parte de ese grupo de sujetos recibió colágeno, 15 gramos por día, y otro recibió un placebo, silicio. ¿Bien? Y miren lo que observaron en adultos mayores. Tengan en cuenta que los adultos mayores tienen mayor resistencia anabólica, entonces les cuesta más ganar masa muscular. Solo en 3 veces de intervención, ¿bien? 3 meses, perdón, de intervención. Ganaron 4,2 kilos de masa libre de grasa y perdieron, paralelamente, los que recibieron colágeno, que son las barritas blancas, 5,4 kilos de grasa. Esto es recomposición corporal, pero espectacular. Ojalá pudiéramos tener intervenciones que logren esto tan solo en 3 meses. Por eso yo le puse acá al meme, cállese y tome mi dinero. Si esto fuera real, bien, el colágeno hidrolizado sería la intervención para la recomposición corporal definitiva. ¿M? Ahora bien, esto es poco realista. Uno cuando empieza a analizar este estudio ve que primero sesgo de patrocinio, está auspiciado por Gelita, cuando no. Y después, bueno, llama la atención esto de nuevo. En 3 meses, adultos mayores, entrenando solamente 3 veces por semana a fuerza y a su dieta habitual agregándole 15 gramos de colágeno hidrolizado, eso le permitió ganar 4,2 kilos de masa libre de grasa y perder casi 5,5 kilos de grasa en 3 meses. Acá le puse 3 semanas, pero eran 3 meses, ¿eh? No, perdón, entrenando 3 veces por semana. El estudio duró 3 meses, a eso iba. Esto es poco real, ¿bien? Acá hubo, se les escapó la tortuga, como diría el Diego. Eh, y esto obviamente no me llamó solamente la atención a mí. Fíjense que acá hay una carta al editor de esta revista con autoría de Stuart Phillips, Luc Van Loon, seguramente los investigadores que más saben de proteína en el contexto deportivo, y Gaeme Close, otro investigador muy grosso en materia de nutrición deportiva, que le mandaron una carta al editor y dijeron, che, los resultados que reportaron en este estudio equivalen a 3 veces el aumento que se espera cuando se combina el entrenamiento de la fuerza con la suplementación con proteínas. De hecho, las ganancias de fuerzas de masa muscular, perdón, que reportan y las pérdidas de grasa que reportan son superiores con colágeno hidrolizado 15 gramos por día a la administración de testosterona. Y de hecho, la pérdida de grasa que reportan en este estudio en 3 meses es comparable a la que logran en 6 meses con dietas de muy bajo aporte calórico, dietas de menos de 750 calorías por día. Estas son las dietas que quizás alguno conoce estos estudios, se usan en estudios como el DIRECT, que son
dietas para revertir la diabetes tipo 2 con reemplazo alimentario. O sea, menos de 750 calorías por día, algunas de 500 calorías por día. En 6 meses logran perder lo que estos supuestamente perdieron en 3 meses. ¿Bien? Con entrenamiento de fuerza 3 veces por semana y 15 gramos de colágeno hidrolizado. Entonces, es obviamente una manipulación tremenda de los resultados. Bien, posiblemente por la presión de ese sesgo de patrocinio. Bien, y con esto ya entramos en la parte final. La cuestión sesgo de patrocinio es algo lo que sería la suplementación con colágeno muy a tener en cuenta. Y yo quería mostrarles para que vean cómo modula los resultados de incluso los metaanálisis. El sesgo de patrocinio, quería mostrarles este estudio que se publicó el año pasado, muy interesante, en una revista Q1, es decir, de alto impacto. Es sobre salud dérmica, pero está bueno para entender cómo funciona el sesgo de patrocinio, ¿no? Se tomaron 23 ensayos clínicos aleatorizados, que suman un total de casi 1.500 personas, donde se exploraban en estos estudios el impacto que tiene el colágeno hidrolizado en variables vinculadas a la salud de la piel, elasticidad, nivel de arrugas e hidratación. Cuando evalúan todos estos análisis, todos estos, perdón, estudios en conjunto, encuentran que el colágeno hidrolizado mejoraba la elasticidad, bien, acá está el diamantito, el resultado final, los niveles de arruga y también el nivel de hidratación, que bueno, no me entraba acá el gráfico, bien. Ahora bien, lo que vemos acá primero es que hay mucha heterogeneidad, bien, altísima. Esto ya haría que tengamos que tomar con pinzas estos resultados. ¿Por qué? Porque bueno, no hay consistencia entre los resultados, bien. Esto supónganse que no lo tenemos en cuenta. Eso ya sería una causa para yo no tener en cuenta estos resultados. Pero supónganse que esto no pasó, que no hay heterogeneidad. Eh, y podemos analizar por separar los estudios financiados y los no financiados. ¿Qué pasa? ¿Se mantienen estos resultados? Bueno, eso lo hicieron los investigadores, afortunadamente. No solamente analizaron separadamente los estudios no financiados, sino también analizaron de manera separada los estudios de buena calidad metodológica. ¿Y qué pasó ahí? Cuando fueron a ver solamente los estudios no financiados, se perdió el efecto del colágeno. Esto, para el que no está en tema, es diferencia de media. Cuando esto que está entre paréntesis incluye el valor cero, quiere decir que no hay diferencia contra el placebo. Y fíjense que en todos tenemos el valor cero entre esos intervalos. Bien, entonces el análisis de subgrupo, que solo incluyó estudios no financiados, no mostró un efecto significativo sobre los desenlaces analizados. Cuando se metaanalizaron solamente estudios de alta calidad, tampoco. Bien, entonces, por lo general, cuando un estudio, sea en contexto deportivo o en este caso salud dérmica, muestra algún beneficio a favor de la suplementación con colágeno, vayan a ver al final del estudio, que siempre tiene que estar ahí, si fue financiado o no. Por lo general, los estudios con algún resultado positivo son de mala calidad y financiados por la industria. Esto hace que no tengamos que tener en cuenta este tipo de evidencia. Cuando vamos a ver la evidencia buena, estudios no financiados y de alta calidad metodológica, el colágeno no mejora la piel, no mejora variables vinculadas al rendimiento, y por eso tendríamos que pensar en otra intervención para mejorar ese tipo de desenlaces. ¿Bien? De hecho, fíjense, esto lo dice Harvard. ¿Bien? No lo dice o sea, Harvard, digo, es ¿cómo es? Un statement en contra de la industria, ¿bien? Y te lo está diciendo una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, digo. La mayoría, si no toda la investigación sobre el suplemento de colágeno está total o parcialmente financiada por la industria. Los autores de estos estudios suelen tener vínculos con esas industrias. Esto hace que sea difícil determinar qué tan efectivos son realmente los suplementos de colágeno y si valen realmente su precio, que a menudo es muy elevado. Fíjense lo que es el mercado del colágeno. Para 2022, o sea, hace 3 años estaba valorado en unos 4 billones de dólares. Para 2032 se espera que sea valorado en más de 10 billones de dólares. ¿Bien? Entonces, ¿cómo no van a financiar estudios si es un negocio millonario? Bueno, ¿qué podemos hacer? Si los tarritos de colágeno nos sirven, ¿qué podemos hacer para mejorar la síntesis de colágeno endógeno? Bueno, un poco lo dijimos hoy. Uno sería ejercicio, otro sería descansar. Sabemos que cuando descansamos poco, afectamos un montón de cuestiones importantes para la salud, pero entre otras cosas,
afectamos la síntesis de algunas hormonas, como la hormona de crecimiento, que entre otras cosas está también vinculada a la síntesis de colágeno, entonces se va a ver afectado negativamente cuando uno descansa poco la síntesis de colágeno por esa vía. Van a aumentar los niveles de cortisol. El cortisol inhibe la síntesis de colágeno en el fibroblasto. Y va a aumentar la inflamación. Esto es algo que se instala rápidamente cuando uno duerme mal. ¿Bien? Cuando uno duerme poco, en pocos días ya los niveles de inflamación empiezan a subir. Y esto también va a generar que el fibroblasto no solamente sintetice menos colágeno, sino otras proteínas de la matriz extracelular tejido conectivo como la elastina. Entonces, ¿querés más colágeno? Empezá descansando mejor. Y en segundo lugar, entrená. Bien, hoy les contaba que el entrenar genera carga mecánica, desconfiguración de la matriz extracelular y eso genera un estímulo muy fuerte sobre el fibroblasto para la síntesis de colágeno endógeno. Fíjense en este estudio, una sola sesión de entrenamiento de fuerza, cómo generó un incremento de estos descansos y estos post sesión de ejercicio de fuerza. Fíjense cómo levanta la síntesis de colágeno endógena y se mantiene incluso hasta 9 horas después del ejercicio. Entonces, ¿querés más colágeno? Anda al gimnasio. Bien. Y de hecho, este es un estudio que estudió la síntesis de colágeno en la piel con protocolos de entrenamiento de fuerza y aeróbico. Y se vio que tanto el entrenamiento aeróbico como el de fuerza mejoran la elasticidad de la piel y la estructura dermal superior. Bien. Y a eso, el entrenamiento de la fuerza le suma que mejoraría el grosor de la piel. No solo eso, sino que muchos genes, que son todos estos que tenemos acá, vinculados a la síntesis de proteína en la piel, aumentan su expresión después del ejercicio, sea ejercicio aeróbico, sea ejercicio de fuerza. ¿Bien? Entonces, si querés más colágeno en tu piel, en otros tejidos, entrená, descansa bien, come saludable. Bien, los tarritos, al menos con la evidencia que tenemos en la actualidad, no han mostrado servir para nada. A la fecha, entonces, podemos decir que la suplementación con colágeno es un negocio billonario que se basa en supuestos que no han podido ser confirmados consistentemente desde estudios tanto agudos como funcionales. Bueno, si les interesa profundizar más en esta problemática, nosotros hace poco presentamos una revisión en la revista Nutrición Colectiva. Ahí les dejo el QR. Ahí van a ver muchas de las cosas que le conté en esta presentación y muchas más que por cuestiones de tiempo no pude obviamente desarrollar. Este es un estudio que escribimos con Joaquín Daquino, con Eugenio Toto Viene Rossi y con Ale García, así que entran ahí, es de Open Access la revista, no tienen que pagar nada y pueden profundizar y está en castellano, está en español. Así que nada, si les interesa, ahí tienen más material. Y después, bueno, contarle un poquito lo que hoy Patricio le decía al principio de la presentación. Esta charla está en el marco del inicio de esta diplomatura en nutrición deportiva con enfoque práctico y uso de tecnologías que arranca el 6 de mayo, que cuenta con todos estos docentes espectaculares, Diego Sibori, Eugenio Vianney Rossi, bueno, un montón que no me voy a poner a nombrar, pero son todos unos cracks que afortunadamente aceptaron participar. La idea de esta diplomatura es no solamente y el club de estudiantes, y eso nos permite tener acceso a trabajar con atletas, lo cual es espectacular, y también al uso de tecnologías, ¿bien? Wearables, GPS, parches de sudoración, por mencionar solo algunos, son tecnologías que a los que trabajamos en nutrición nos brindan un montón de métricas para optimizar nuestra intervención y un poco la idea de esta diplomatura es ir por ese lado. Así que al que les interesa, les dejo acá el QR para que vayan a la página. Y nada, sin más, agradecerles por nada, haber concurrido a esta charla. Espero que les haya gustado y que les haya servido la información. Y si hay alguna pregunta, obviamente la vamos discutiendo. Fer, gracias por la presentación, clarísimo. El sesgo de Cuando- patrocinio me hiciste acordar, en una época había bodegas que patrocinaban estudios e investigaciones clínicas sobre el efecto del vino tinto sobre el sistema cardiovascular. Sí. Por supuesto, yo elijo creer en ese caso. Bueno, Eh, Tenemos un par de preguntas. Sabrina preguntó acerca de la recarga hepática. recarga hepática con colágeno. Entiendo que sí. Mira, no he leído nada al respecto. Por las dosis que se recomiendan de protocolo, no creo que pase nada, ¿bien? No creo que por 15, 20 gramos de una proteína de bajo valor biológico tengas problemas hepáticos. No se han reportado
efectos adversos graves en las personas que se suplementan con colágeno, así que al menos esa es una cuestión positiva, digo, no tendría efectos adversos. Bien, Juan eh, preguntó ¿cuál es la otra persona que mencionaste a la par de Luc Van Loon? Stuart Phillips, o Stu Phillips, que es un investigador canadiense que se dedica mucho también a lo que es investigar proteínas en el contexto deportivo, en la sarcopenia, bien, muy interesante para que lo sigan. Bien, bueno, Sabrina dejó un comentario, a mí me dijeron que el cuerpo no lo absorbe, pero bueno, cada uno tiene su visión. Juan agregó, ¿es una estafa la venta de colágeno o simplemente no está demostrado y no se indica clínicamente? Sí, se indica un montón, lamentablemente, y lo de la estafa queda en cada uno. Yo, si no hay evidencia contundente de que una intervención haya demostrado algún beneficio consistente, ¿no? Que se haya demostrado sistemáticamente, quiero decir, en la evidencia, y uno lo sale a recomendar, ahí queda en cada uno si uno considera eso estafa o no. Yo creo que no es al menos ético hacer una recomendación de algo que no ha mostrado beneficios de manera consistente. Bien, bueno, y Sabrina agregó que da dolor de cabeza. No lo sé, creo que no No, lo eso sé. tampoco lo vi, pero bueno, después obviamente todos los efectos adversos que se reportan por lo general son en una alta frecuencia de pacientes, ¿no? Después lo que le pase a cada uno, obviamente hay que tenerlo en cuenta, pero tampoco he leído que haya una alta frecuencia de dolores de cabeza en las personas que consumen colágeno. Bueno, yo creo que no hay más comentarios ni preguntas, por lo menos en el chat. Yo los quería invitar a que cualquier inquietud que tengan acerca de la diplomatura, escriban a esa dirección de mail que acabo de dejar ahí abajo. Hay una certificación, efectivamente. Fer, aprovecho también para preguntarte, porque nos llegan muchos mails, no lo han preguntado en el chat, pero nos han preguntado qué pasa con gente que está lejos y no puede hacer las actividades prácticas presenciales. No, a eso no hay problema. Las actividades prácticas son opcionales. Entendemos que hay mucha gente que está lejos y obviamente la idea es que traten de, después de ver cómo hicimos todos esos trabajos y quizás también de participar a distancia, porque la idea, eso me olvidé comentarlo, de todo lo que nosotros obtengamos con evaluaciones, intervenciones con deportistas, también es registrarlo y transformarlo en un futuro en publicación. Entonces pueden participar de esa manera, pero a priori entender que no es, sería una parte obligatoria de la diplomatura por esta cuestión, ¿no? Bien, agrego también a los que están interesados que también se fijen en la página de becas, porque hay muchas condiciones que habilitan a tener una bonificación sobre el curso. Por ejemplo, para matriculados y matriculadas del Colegio de Nutricionistas de la provincia de Buenos Aires, hay una bonificación porque tenemos un convenio con el colegio. Y desde ya, insisto, cualquier día, cualquier duda nos escriben a esa dirección de email. Perfecto, espectacular. Bueno, gracias a todas, a todos por participar. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Fer. A vos, Patricio, un abrazo. Cuídense. Chau, chau. Gracias. Chao, hasta luego.